cómo hacer una evaluación de manera correcta. Te voy a platicar qué es una evaluación. iHub Global, dentro de Helium Track, que es la página donde nosotros hacemos la reserva de nuestros hotspots, tiene una herramienta a través de la cual nosotros podemos poner los datos de un prospecto, amigo, familiar, conocido, compañero de trabajo, quien sea. Podemos poner ahí el nombre de la persona, su correo electrónico, su número telefónico, su dirección, ¿ok? Nosotros, en la plataforma de Helium Track, podemos ubicar la casa de nuestro amigo, compañero, lo que sea, y de nuestro prospecto, y hacer una evaluación, ¿ok? Donde básicamente podemos ver qué tanto podría ganar nuestro prospecto si tuviera un hotspot en su casa, ¿ok? Entonces, si tú llenas los datos para la evaluación, se le manda a través de correo electrónico y de mensaje de texto la información de que hay una posibilidad de generar un ingreso extra a través de una maquinita, shalala, hay una breve explicación que le va a llegar por correo, y él, al abrir el correo, darle clic al correo, puede solicitar el hotspot. Pero la gran maravilla de esto es que él no tiene que hacer nada. No tiene que poner su dirección, no tiene que poner, o sea, los detalles de, a ver, ¿dónde lo ubico? A ver, déjame ver si está bien colocado, a ver si está bien ubicado. No, él nada más pone sus datos personales y le da aceptar y ¡pum! Ya queda registrado el hotspot. O sea, te ahorras mucho y le ahorras mucha frustración a tu prospecto, ¿ok? Entonces, la manera más acertada de invitar gente es a través de una evaluación. Ahora, hay un detalle. Las evaluaciones están restringidas a tan solo poder enviar 10. Entonces, si tú tienes prospectos a quienes les vas a mandar una evaluación, primero yo te invitaría a que los filtres, ¿ok? O sea, puedes, por ejemplo, primero llamarle por teléfono a algún amigo contacto, platicarle de la oportunidad, mandarle un video de la presentación. Si la persona te dice, sabes que sí me interesa, entonces haces tú su evaluación, tú lo registras, tú haces todo el proceso y él va a recibir el correo y ya nada más aceptar todo, ¿no? Pero solamente puedes hacer 10 evaluaciones. Existe la versión profesional donde te da evaluaciones ilimitadas y hay que pagar una cantidad de X para tener ese servicio, además de muchas otras funciones que vienen incluidas en nuestra aplicación de Helium. Sin embargo, quiero decirte algo, con esas 10 evaluaciones bien utilizadas, tú tienes para arrancar tu negocio a lo grande, ¿ok? Y mucha gente no sabe utilizar esta herramienta, así que vamos a ir en el proceso. Déjenme decirles que yo solamente he utilizado 2 evaluaciones de las 10 que tengo disponibles. 2 he utilizado y las he utilizado probando, ¿sí? O sea, viendo cómo funciona. Pero bueno, pues muchos de ustedes seguramente tendrán la oportunidad de utilizar sus evaluaciones. Espero que no se las hayan ya acabado. Y bueno, vamos para allá. Ok, compartir pantalla. Francisco, ¿me ayudas, por favor, habilitándome la posibilidad de compartir pantalla? Porque... Listo, ya. Ok, perfecto, gracias. Ok, pantalla, listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, tienes que accesar a tu liga de Helium. Okay. Ahora, entendamos que esta página utiliza mucha información que se puede grabar. ¿Sí? Así que si de repente mi computadora anda medio lenta con este tema, ofrezco una disculpa. Bien. ¿Me podrían confirmar? Francisco, ¿me confirmas si se ve bien? ¿Si ya está compartiendo pantalla? Antonio, se ve perfecto. Gracias. Dale, tranquilo. Ok, bien. Entonces, aquí yo estoy en mi oficina virtual. ¿Ok? Y sí, se me está trabando la computadora. Yo temía que esto pudiera llegar a pasar. Pero bueno, esperemos que podamos sacar esta videollamada bien. Ok, esta es la ciudad de Colima, donde yo vivo. Y lo primero que tengo que hacer, lo primeritito, yo te aconsejo que si tienes un prospecto
pídele a esa persona que te mande su ubicación. La ubicación a través de WhatsApp, de donde se encuentra, ¿ok? O sea, donde va a poner el hotspot. Si lo va a poner en su casa y está en su casa, que te mande la ubicación de su casa. Ese es el primer punto que tienes que tener claro. Que te mande su ubicación, porque te vas a ahorrar mucho estrés, ¿ok? Una vez que te manda su ubicación, tú abres Google Maps, ¿ok? Y te vas directamente a la ubicación que te mandó tu amigo o tu prospecto. En este caso, pues yo aquí tengo la ciudad de Colima, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Bueno, digamos que mi amigo es el gerente de un hotel, ¿no? Y en este caso, pues voy a poner este hotspot en ese hotel de mi amigo. Y yo aquí lo tengo, ¿no? Este es el hotel. Le doy clic y digamos que es la ubicación de tu amigo. Tú le das clic y aquí en la parte derecha, aquí vienen los detalles de esa ubicación. Tenemos la dirección, ¿sí? Autopista Guadalajara, Colima, kilómetro 148, bla, 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 ¿sí? Aquí viene el código plus. Este código es muy importante porque te ahorra mucho trabajo, ¿ok? Entonces, este código tú lo vas a utilizar en lugar de la dirección. Ahora, muy importante, de todos modos tienes que tener la dirección, calle, número de la casa, y dependiendo del país, pues hay diferencias. Por ejemplo, aquí en México es la calle, el número de la casa, la colonia, ¿sí? La ciudad o municipio, el estado y el código postal. Todo eso, sí. En Estados Unidos es mucho más fácil, es calle, número y código postal, tan se acabó. Pero bueno, aquí en México es un poquito más engorroso. Sin embargo, pues aquí yo ya tengo la información, ¿sale? Entonces, así como me aparece en Google, así es como yo lo voy a poner, pero espérame, voy a utilizar el código plus para ubicar el lugar. Entonces, voy a irme aquí donde están estos dos cuadritos y le voy a dar clic para copiar el código plus y me voy a ir a Helium Track, ¿ok? Aquí en Helium Track, lo que voy a hacer es planificar un hotspot, aquí, en este botón verde. Le doy clic, planificar hotspot, y aquí me va a pedir la localidad, el lugar. Lo tengo en inglés, damas y caballeros, porque, pues porque yo siempre lo manejo en inglés. Y estoy pensando en ponerlo en español. ¿Será que lo pongo en español? ¿Qué dice la gente? ¿Que lo ponga en español? Ok, déjenme ponerlo en español. Un segundito. Lenguaje, ay, español. Español, aquí está. Ok. Ok. Bien. Cerramos esto. No sé si seas solamente yo, pero se te fue el audio. No te escucho. Así con dedito arriba, Carlos Nalerio, ¿estás escuchando? Ya, perdón, es Con el que mi dedito arriba. micrófono. Ah, ok. Ahí sí. Ok. Bueno, aquí ya pegué el código plus, ¿ok? Pegué el código plus y le doy buscar. Y me espero, porque ya se me trabó mi computadora. Como les digo, hay mucha información en esta página y de repente hace lentas las computadoras. O puede ser que el internet no me esté funcionando adecuadamente. Qué pena, caray. Yo esto lo hice como 1000, 8000 veces antes de conectarme con ustedes, chicos. Vamos a esperar tantito a que responda la página. Denme un momento, por favor. Pero no te preocupes que siempre que uno está haciendo eso, la página se ralentiza. Es normal. Por lo que tú dices, la página consume muchos datos y se demora un tanto. ¿Te cerré el micrófono? Yo no fui. Dale.
Ok, ya, gracias. Bueno, entonces aquí tengo ya el código plus pegado, le doy buscar, ¿sí? Y se está poniendo los moños esta cosa, qué bárbaro, no lo puedo creer. Así decimos aquí en México cuando las cosas como que de repente no quieren funcionar, ¿no? Entonces, qué extraño. Me voy a ver forzado a cambiarlo a inglés, chicos. Discúlpenme, pero siento que es mucho más fácil, ¿sí? De todos modos, pues la estructura de la página no cambia y es básicamente lo mismo. Entonces, ay, yo quería que esta videollamada fuera fluida, rápida, sencilla. No, siempre las leyes de Murphy se ponen ahí a ponernos, decimos acá en México, a parir chayotes. Marcelo Cáceres está levantando la mano y de golpe él tenga alguna... Marcelo, abre tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que están Hola, en Marcelo. España. Simple, Antonio, si querés, yo comparto mi página y vos vas ordenando. A mí me funciona perfecto el Track. Sí, Sí. igual, y bueno, pues ok, vamos a intentándolo. Voy a cerrar aquí. Qué raro, caray. Hace rato me conecté con Michael y platicamos ahí un ratito acerca de esto. Pero bueno, ok, hagámoslo de esa Si no, manera. si no, cerrá todas las aplicaciones que tengas abiertas en la computadora, absolutamente todo, 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 absolutamente todo. Solamente deja Google Chrome en esa página. Pero tenés que cerrar todo. Y por Uy, ahí, porque puede ser, más que nada, por ahí un consumo de procesador y de memoria. Igualmente tenés internet lento, creo. no, hagámoslo con tu página. Ya yo te paso los datos por el chat o No, por pásamelo Telegram. por Telegram, por favor. Ok. Siento que vamos a complicar mucho este tema haciéndolo así, pero bueno. Déjame hacer un Eh, último intento, ¿sale? Un último Bien, intento. porque para mí es súper simple. Yo comparto la pantalla y vos hablás y yo hago lo que vos me digas. Ok, perfecto. Entonces sí, hagámoslo de esa manera. Y te mando todo por Telegram. Y Dale. para que tengas ahí acceso a todo, Marcelo, te acabo de hacer coanfitrión también, para que Listo. Perfecto. puedas Entonces, maniobrar. dejo de compartir pantalla. Este, Listo. Ya. Adelante, Bien, Marcelo. perfecto. Paso a compartir yo inmediatamente. Compartir, compartir. No me deja. Ahora sí me deja. Ahí estoy, compartiendo. Bien, pásame por Telegram los datos. Bien. Bueno, Porque creo que estás igual viendo. te lo puedo ir dictando, ¿eh? No hay bronca, no creo que sea complicado. Entonces, Bien, bueno, vas a poner ahí en la locación el sí, código plus y el código sí. plus es el siguiente. Dame un segundo, por favor. Un segundito. El código plus es 78FJ con mayúsculas. 78 FJ FJ, más sí, Q3 sí, espacio el sí. trapiche, así como se oye, el trapiche, Ahí lo ves, el trapiche. ¿Todo junto coma el Colima, trapiche? no, el espacio trapiche, coma Colima. ¿Listo? ¿Lo ves? Sí, dale buscar Ahí está. y ahí está, ¿ok? Dale clic, bueno, tú ya sabes eso, y ahora abajo en la dirección, lo que vamos a poner en la dirección es exactamente la dirección, nos arroja el mapa de Google, ¿ok? En En este caso Address es, 2. perdón, En Address 2. en Address 2, exactamente. En este caso es autopista, espacio, Guadalajara, guión, espacio, Colima, autopista, Guadalajara, guión, Colima, kilómetro, km punto 148. km punto 148. Espacio, y aquí viene el código postal, pero pues yo lo identifico porque sé que es el código postal, pero aquí no me da ninguna referencia de código postal, pero simplemente voy a poner el número del código postal, que es 28984.
¿ok? Espacio, el trapiche, coma, col, C-O-L, punto. El trapiche, coma, col, exactamente. Y abajo, ahí vamos a poner Orlando, gerente, SAR. Orlando, espacio gerente, espacio SAR, con Z. ¿Ok? Y abajo voy a poner el nombre de mi amigo, que es Orlando García. Orlando Sí, y García en last name. García. Y de correo electrónico, voy a poner uno mío, ya después lo edito. Y el correo porque es... sí. Cuando yo le dé track, se va a ir con mi cuenta. Cuando yo le dé planear hotspot. No te preocupes, no hay bronca con eso. Bien, perfecto. Decime el correo. Obviamente. Sí, el correo es... a ver, ¿cuál pongo? Ok. Es debar con V, así como se oye. Debar con V. Debar @ live, Sí. .com.mx. ¿Okay? Puse bien el nombre, Debar. Ajá, sí, ya lo vi. Debar @ Bien. Hola, hola. ¿Tenés problemas, me parece, con el audio? ¿Vos me estás escuchando la otra persona? Yo sí te escucho, Marcelo. Sí. Problemitas tiene Antonio. Antonio Y se Antonio me está cortó. entrecortado. Estás entrecortado, Antonio. Espera un poquito, a ver ahora. ¿Ya me oyen? Ahora sí. Sí, ¿Listo? Ok, perfecto. Ahí es México, la banderita de México. Sí, estoy viendo si no me da la opción de poner la M, ¿no? Tengo que buscar. Me pasé. Acá está. Bien. ¿Y teléfono? Hola, hola. De vuelta se nos fue Antonio. ¿Me oyen? Sí, aquí estoy. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. No, aquí estoy. Sí. Bien. Ok, México, ok. 312-107-2237. 312-107-2237. ¿Ok? Y pues el I agree y planificar hotspot. Bien, entonces ya llenamos los datos. Si se dan cuenta, utilizamos el código plus. ¿Doy clic? Sí, por favor. Y aquí ya me van a decir si pasa o no pasa. Y miren, ahí pasó. Dice, bien hecho. Esta locación puede ser usada para cobertura y es elegible para enviar un informe de evaluación de minería virtual. ¿Qué sigue? Hay que leer, chicos, porque mucha gente no lee. ¿Qué sigue? En el siguiente paso, verifica la información de contacto de la persona y le enviará su evaluación de minería virtual gratuita. Se les notificará por mensaje de texto o correo electrónico para ver su informe. Regístrese como afiliado y reservar su implementación gratuita de Hotspot. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjate, tú podrías darle clic en donde dice guardar y enviar evaluación, pero no vamos a darle clic ahí. Vamos a darle clic al de abajo, donde dice no, solo planifica el hotspot. Dale clic. Ahí, por favor. Sí. Aquí, su punto de acceso planificado se agregó al mapa. No olvide guardar. Guardar ahora. Darle guardar, exactamente. ¿Por qué lo hice así? Porque yo quiero que veas qué pasa. O sea, digamos que tú tienes a tu amigo y no estás seguro de que hiciste bien las cosas, lo quieres doble checar, triple checar. Bueno, pues ya ahorita tienes esa información ya guardada. Tú podrías cerrar aquí. Cierra, gracias, Marcelo. ¿Sí? Y nos podemos ir. Vamos a esperar tantito que responda la página. ¿Me estás viendo? Sí. Ahora nos vamos a ir donde dice plan de concentrador. Por eso no me gusta el español, la traducción al español, porque la traducción es pésima. Pero ok, plan de concentrador. Y ahí me voy a ir a hotspots planificados. ¿Ok? Porque lo que hice ahorita fue una planificación. Dale clic. Y yo voy moviendo como para que la gente vaya viendo mientras vos hablas. Claro.
Claro. Y aquí está la planificación que acabo de hacer. Orlando García, ahí está, la dirección, autopista Guadalajara-Colima, kilómetro 148, todo está ahí, ¿ok? Ahora, yo aquí puedo vaciar, si tengo 10 prospectos, puedo poner ahí los 10 prospectos. Si tengo 100, puedo poner los 100. O sea, yo ahorro el proceso a mi prospecto de poner todos sus datos, de quién sabe si lo hizo bien, si no lo hizo bien. Yo aquí me aseguro de que todo está bien hecho, ¿ok? Ahora, para poder enviar, ahora sí, digamos que ya corroboraste que toda la información está bien, todo el tema, y te vas ahí donde dice, bueno, vamos a darle clic donde dice Manage, primero, Orlando, Marcelo, por favor. Acá podés editar si te equivocaste en algo. Editas o lo quitas, ahí remove es quitar, y enviar el reporte, que esa es una opción de dónde enviarlo, pero también está acá el otro botoncito verde, ¿no? Donde dice Assessment, ese. Entonces vamos a darle clic ahí, ¿sí? Le das clic ahí. Hecho. A ver, Y, traducimos para que lo vea la gente. ok. Y aquí dice, ¿se ve bien? Luciendo bien. Esta ubicación es elegible para enviar una evaluación de minería virtual. Y aquí te dice, has utilizado 0 de 10 créditos de evaluación de minería virtual gratuita. Recuerda que eran 10, ¿ok? Sugerencia para obtener mejores resultados. Fíjate, hasta eso te dan sugerencias. Por eso es importante leer, chicos. Antes de enviarlo a alguien, bueno, antes de enviarle a alguien una evaluación de minería virtual, comuníquese con él primero y avísele. Solo tendrán 24 horas. Esto, a partir de que lo mandas y le dan clic al correo electrónico que les va a llegar, solamente tienen 24 horas para completar el proceso de registro y reclamar su propiedad inmobiliaria. Cuando quiere decir propiedad inmobiliaria, se refiere reclamar su espacio, ¿sí? Ese perímetro de 300 a 400 metros en los cuales funcionan los hotspots, ¿ok? Para una implementación gratuita de hotspot. Si no toman medidas, esa ubicación y el área circundante estarán disponibles para otros afiliados y para que las reclamen, ¿ok? Entonces, aquí vuelvo a corroborar la información de Orlando. Orlando García, debar@life.com.mx y teléfono, la dirección, todo. Ok, ¿y qué haría yo? Yo selecciono ambas opciones, enviar por correo electrónico y enviar MSM. SMS, perdón. Ok, y le doy clic en enviar. ¿Y qué crees? A la persona le va a llegar un mensaje de texto, ¿sí? Como yo hice este proceso temprano en la mañana, pues a mí también me llegó un mensajito de estos y aquí lo tengo, ¿no? Me llegó el ¿Querés que mensaje. deje de compartir? ¿Dejo de ¿Mande? compartir mi pantalla? ¿Dejo de compartir mi pantalla? A ver si quieres deja de compartir para que yo Porque abra. ya hasta acá estamos bien. ¿Tenés que decir algo más de acá? Creo que no. No, hasta ahí estamos bien, Bien, ¿sale? dejo de compartir. ¿Ya enviaste la evaluación? No, no lo envié. Ah, ok. Envíala. Comparte de nuevo pantalla para que la gente vea y envíala. Perdón que estoy a la miseria de... Yo estoy Estoy, igual, ¿eh? Pero bueno, yo me estoy tomé ahorita un té y se me mal. fue la tos. Bien, acá. Enviar evaluación de minería virtual. ¿Estamos Enviar. viendo? ¿Estamos viendo? Sí. ¿Sí? Sí, Sí se ve. se ve, Marcelo. Ok, mira las palomitas ahí, bueno, los chulitos, los checks, ¿sale? Y ahí dice, evaluación de minería guardada con éxito. Ok, listo, ya se envió. ¿Ok? Ahora sí, deja de compartir pantalla, por favor, Marcelo. Ahí estamos. Y yo voy a Bien, cierro compartir mi mi micrófono. pantalla. Rapidísimo, para que vean el correo electrónico que llegó. Y ya yo desde acá podría continuar. Entonces, me voy aquí, me voy a mi correo electrónico. ¿Cuál puse? debar@live.com.mx. Ajá. A ver, denme un segundito porque creo que no la tengo dada de alta aquí. No. O si quieres, entra al Zoom desde el celular y compartes el celular, solo ese pantallazo. Ah, igual sí, también puedo hacerlo. Tienes Vale. razón. Dame un segundito, nada más déjame silenciar aquí este micrófono. Ok, estoy como Antonio Chávez 2. Ok, te voy a buscar. Antonio Chávez 2. Ah, pero ya eres coanfitrión. Ok, gracias.
Ok, perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, dale. Perfecto. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es compartir pantalla. Correcto. Ah, Deja de compartir el PC. Sí, cierto, tienes razón. No, aquí estamos a todo lo que da la tecnología. Ok. Entonces, fondos y filtros, no. Ay, un segundito, chicos, que no me acuerdo dónde es. No tengo opción para... Voy a reclamar el host, ¿ok? Dale, dale, dale. Pero igual la opción de compartir está. Pero dale. No me aparece, no sé por qué, pero bueno, ya. Ahora, oh, caray, qué raro. No dio la opción para compartir. Ya la vi. Perdón, chicos, Muy ya. bien. Ok, entonces pantalla, comparto pantalla y aquí me voy a mi correo electrónico, ¿sí? Y vamos a actualizar. Segundito. Y puede ser que se haya ido al spam. Sí, vamos a ver si no se fue al spam. No hay spam. O el mensaje de texto que mostraste ahora. También. Ahorita lo vemos. Sí, igual me puedo ir al mensaje de texto. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Creo que es este. Estoy seguro. Debe haberme llegado desde... Aquí está. Listo. Entonces aquí yo tengo... Fíjate, te puede llegar por correo electrónico o te puede llegar por mensaje de texto. Cualquiera de los casos es igual. Te va a llegar un link, tú le das clic a ese botoncito y mira lo que te aparece. Aquí ya aparece toda la información. Dice Virtual Mining Report, o sea, el reporte de minería virtual. Aquí me dice, bueno, como la zona en la que coloqué el hotspot es una zona alejada donde no hay más hotspots, pues bueno, aquí dice Nearby Hotspots Monthly Earnings, dice 0. Dice hotspots cercanos, recompensa mensual, 0. En dólares, 0. Precio del HNT, ahorita $22. Claro que si hubiese otros hotspots cercanos conectados, pues aquí me daría cifras, porque esto yo ya lo chequé con otra asesoría que mandé. Entonces, aquí en Nearby Hotspots Monthly Earnings, ahí me podría poner la cantidad de HNTs que podría estar minando si tuviera hotspots cercanos, ¿ok? Y abajo me pondría la cantidad en dólares, ¿sale? Y aquí me pone el precio del HNT. Y luego aquí abajo dice tu evaluación, your assessment, tu evaluación, tiempo para reclamar tu posición, tu lugar, la locación en la que te encuentras, 23 horas 58 minutos. Aquí ya empezó a correr el tiempo que me da la página para solicitar el hotspot. Ay, me estoy quedando sin pila. Qué bueno que me di cuenta, si no. Ok, entonces, ya le doy para abajo. Y aquí dice, report created for, el reporte creado para Orlando García, arroba bla, bla, bla. Aquí está toda la información. ¿Y quién me mandó esta información? Marcelo Cáceres. El email es marcelocáceres.le@gmail.com y aquí viene su número telefónico. Y entonces yo, después de leer esto, ¿qué es lo que hago? Bueno, le doy clic aquí donde dice claim this location, o sea, reclama esta ubicación. Le doy clic y entonces aquí ya está la información. Ya aquí viene mi nombre, bueno, en caso de que yo fuera el prospecto, mi nombre, mi correo electrónico, mi número telefónico, y aquí me pide que yo genere un username, ¿ok? Aquí le voy a poner, por ejemplo, Debar, ahí está, ¿sale? Y aquí abajo, pues México, ¿sí? Todo está bien.
mi password. Aquí puedo poner un password, ¿no? Que después puedo cambiar. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me confirman si me escuchan? Porque no sé qué le piqué, que no sé si se me fue el audio. Sí, sí, todo bien. Ah, ok, perfecto. Entonces ya aquí pongo el password nuevamente. ¿Sí? Y le doy clic en I agree to affiliate terms. Ok, aquí vienen los términos y condiciones, ¿eh? O sea, si quieres leerlos y eres muy picky para estas cosas, aquí está toda la información, la propuesta, de qué se trata, todo el tema. Todo está aquí, todo. ¿Ok? Bien. Y, ok, le doy clic aquí donde dice I agree to affiliate terms and register. Le doy clic y mira cómo aparecen todas las palomitas. Tic, 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 tic. Y me pareció un error de servidor. Ajaja. Vamos a tratar de hacerlo otra vez. Error de servidor. Ok, no sé por qué aparece el error de servidor, pero... Creo que tenés, perdón, creo que tenés mal la contraseña. Abajo, fíjate. Ah, cierto. Tienes razón. Gracias, Orlando. Digo, gracias, Marcelo. Estoy con el Orlando. Estoy registrando. Ok. I, Q, 1, 2, 3. Símbolo de admiración. Y lo vuelvo a poner. I, Q, 1, 2, 3. Y símbolo de admiración. Ok. Vamos a ver si ahora sí. No. Me da un error. No sé a qué se deba, chicos. Pero de aquí, de Request Free Hotspot, ya me manda a que ya solicité el hotspot, ¿sale? Se me hace súper raro. A ver, vamos a ver. Lo que puedo hacer es... aquí está. Bueno, entonces lo que voy a hacer es reenviar esto aquí, para completar el proceso en mi computadora. Híjoles, Luis, yo sé que esto igual lo estamos haciendo un tanto rebuscado, chicos, y no me deja. Bueno, aquí básicamente ya se completó el proceso, ¿eh? Les prometo que voy a hacer un video tutorial con los pasos ya sencillos y bien clarito para todos ustedes. Qué pena, caray, a ver, no lo puedo creer que no me deje hacer esto. Ok, reenviar. Aquí. Ahí está, ahora sí ya me dejó. Perfecto. Bueno, dejaré de compartir pantalla. Uy, no, se fue a borrador. Qué bárbaro. No, hoy la tecnología anda muy de malas conmigo, chicos? No sé por qué. El error del servidor, Antonio, bueno, por ahí de pronto hay que tener en cuenta que yo se lo dije a alguien el otro día, casi 1 millón de personas registradas en iHeart Global, una base de datos trabajando a full y bueno, por ahí a veces eh, puede haber una pequeña falla, hay que esperar un poquito y volver a intentar, pero no es algo grave tampoco. Sí, claro, eso es importante aclararlo, ¿verdad? Porque luego la gente se desespera, no tiene paciencia, como me pasa a mí ahorita. Y sobre todo cuando quieres mostrarle a la gente lo sencillo que es todo, lo fácil que es todo este proceso. Realmente los errores que hemos tenido aquí, o mejor dicho, los inconvenientes han sido más bien técnicos, ¿no? O sea, porque el proceso es fluido realmente, chicos. Una vez que tú conoces los pasos a seguir, pues simplemente lo estás haciendo, lo llevas a cabo. Entonces, bueno, aquí se supone que yo ya habría terminado, pero estoy intentando completar todo el proceso, si me lo permiten.
Anyway. Y le doy enviar y enviar y enviar y no me deja. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer por ahí, chicos? Levantaron la mano. Hay gente que levantó la mano. A ver. Ah, ya sé qué voy a hacer. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Segundito. Ok. Un momento. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ok. Te voy a mandar la liga para que tú... Ah, no, pero no se va a poder. ¿Qué quieres hacerme? Mandar por Telegram. Sí, Súper fácil. mandarte la liga por Telegram, pero si te la mando, de todos modos, hay que accesar al correo electrónico para completar todo el... Ah, no. No. No, sí te la mando. Tienes razón. Telegram, Marcelo. Ahí está, te la estoy enviando, Marcelo. ¿Puedes compartir Dale. pantalla y terminar el proceso? Si eres tan amable. Dale, a ver. Ya estoy, dame un segundo. Ya, y dejo de Perdón que te hago una pregunta. ¿Cierro la sesión mía o no? De Helium. Sí, ciérrala. Sí. Bien, dame un segundo que debo tener varias sesiones abiertas. Ahí está. Estoy. Bien, ya comparto, ¿no? Un segundito. Vamos a compartir. Ahí está, estoy compartiendo el navegador. Bueno, yo acabo de hacer clic en el enlace que me envió Antonio a través de Telegram. Y estoy acá en esta pantalla. Sí, habla vos, Antonio, yo te sigo. Antonio. La otra persona que estaba ahí de host, ¿la está escuchando Antonio? Aquí No, no me estoy. acuerdo. Ah, listo. Bien. Bueno, habla vos, yo te sigo, Antonio. Ok, entonces le damos clic ahí donde dice Claim Location. Sí. Y ahí, bueno, confirmamos los datos, si se dan cuenta. Ahí nada más se crea el dominio. Ahí pon Deva, por favor, Marcelo. ¿Así? Deva. Ajá. Y el password, pon un password genérico. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, Devar 5, 4. 1, 2, 3, listo. Devar, Ajá, algo. puse D mayúscula. Uh-huh. Ahí está. Ahora, Ok, I agree. Y aquí ya sí nos dejó, ¿se dan cuenta? Ay, qué bueno. Ok. Y bueno, aquí me pide que perdón que estaba tosiendo. ¿Ve lo que salió acá? Comprueba tu contraseña. De paso le enseñamos algo más a la gente. Yo acabo de poner una contraseña muy tonta, muy fácil. Entonces Google Chrome me avisa que tengo una contraseña muy fácil. Ok, gracias. Ok. Bien. Sí, seguí, Antonio. Entonces, ya aquí hay que simplemente marcar las casillas que están ahí, todas. Y bueno, hay que esperar a que se marquen. Ya la marqué. De mi lado están marcadas, Ok. están llegando. Ah, ok, perfecto. Ya se ve. Y darle clic en Reserve My Hotspot, en reservar mi Estamos hotspot. Sí, estamos muy lejos. Y miren, ya quedó. ¡Ay, ya quedó! Bien. Y ya, listo. ¿Ya vieron qué sencillo es? Es bien fácil. Vamos a hacer un tutorial después, o lo haces vos o lo hago yo, hacemos un tutorial
rápido, todo seguido. Sí, claro, vamos a hacerlo otra vez y ya mucho más fluido, pero aquí ya garantizaste que la persona tenga su hotspot reservado, tú te aseguraste de que la dirección estuviera bien, de que la persona pues tenga el proceso sencillo, ¿no? Aquí el único que sufrió fue el reclutador, el patrocinador, porque pues estuvo picándole aquí y allá, como nos sucedió aquí a nosotros, pero para la persona que está recibiendo la oportunidad de tener un hotspot, pues fue así como que, no, bien sencillo, me llegó un mensaje, le di que sí, next, 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 y ya estuvo, o sea, ya, bien padre. Y esa es la oportunidad que tenemos de estas reservas. Recuerden que solamente hay 10 disponibles por cada nuevo afiliado. Si quieres tener más de estas opciones para reservar hotspots, pues tendrás que pagar la versión profesional de Helium Track, pero por lo pronto con 10, pues puedes hacer un negocio gigantesco. Y bueno, ¿cuánto vale la versión Pro? Fíjense que no me acuerdo. ¿Tienes por ahí la información, Marcelo? ¿De casualidad? Aproximadamente. Es que creo que es por año y por mes. Por año y por mes. A ver, ahorita lo veo. Denme un segundito. Con mucho gusto lo verifico. Ok. Acá tengo la información, ¿te la muestro en pantalla? Sí, gracias, por favor, Marcelo. Si eres tan amable. Perdón, le hice clic a donde dice Upgrade a Pro. O sea, vieron que, digamos, visto desde la computadora, a la derecha en un celular hay que buscar hacia abajo, donde está la opción de Upgrade a Pro. Y bueno, y vamos a encontrarnos con esto para rellenar todos los datos. Ajá. Así es. Y aquí nos dice que mensualmente son $39, anualmente son $299. No es económica, francamente, pero pues sumamente funcional. Como les digo, estas 10 evaluaciones, tú puedes planificar N cantidad de personas y mandar las evaluaciones a gente clave, ¿ok? Gente clave. Y bueno, pues ya tú decidirás si quieres adquirir la versión Pro o no. Pero bueno, es como para iniciar con el pie derecho, ¿sí? Estas 10 evaluaciones pueden ser muy útiles para que inicies con el pie derecho ya tu negocio. Y bueno, pues esa era la capacitación del día de hoy que les queríamos dar. No sé si hay algo más que quieran agregar aquí, Francisco, o aprovechando que está conectado Marcelo, que tan amablemente me auxilió en esta videollamada. Yo de mi parte voy a defender un poco el trabajo de los programadores y cuando a una empresa le toca invertir. Yo soy propietario de un sistema y bueno, todo lleva un terrible trabajo de programación y con gente que tiene que saber lo que hace. Entonces por ahí a nosotros algo nos parece caro, pero todo ese desarrollo, detrás de todo ese desarrollo, hay un trabajo muy grande y hay trabajos que solamente lo hace gente que sabe, obviamente, específicamente esos temas. Entonces, a veces a nosotros nos parece un poquito caro, pero tenemos que ver el beneficio que nos otorga todo esto y ahí vamos a darnos cuenta del resultado. Y sobre todas las cosas, reitero lo que dije antes, todo lleva un gran proceso de trabajo y de conocimiento. Gracias, Marcelo. Y bueno, aquí estoy leyendo algunas preguntas. Dice, si la evaluación falla, es decir, no te asigna el hotspot, no vale la pena enviarla, por supuesto que no. No vale la pena enviarlo. ¿Qué pasa si transcurren las 24 horas? Pues el espacio pues ya no está disponible para reservarlo y se tendrá que hacer una nueva evaluación, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad de heliums que se van a emitir? Bueno, esos ya son ya preguntas técnicas, ¿no? La cantidad de heliums que se van a minar. Toda esa información la pueden encontrar en helium.com. Toda la información de la minería, de cómo se van a gestionar esos recursos, todo eso está ahí en helium.com. ¿Cómo van a ser suficientes para todos? ¿Cómo se va a soportar la cantidad? Igual, o sea, temas
que si te conectas a todas las videollamadas, irás enterándote de todo eso. Yo no quiero hacer más larga esta videollamada porque ya la verdad la hicimos larguísima. Pero bueno, chicos, ahí están los grupos de Telegram, donde estamos brindando cada vez más información y se estarán haciendo cada vez más capacitaciones, donde se irán respondiendo poco a poco cada una de las preguntas que tengan. Yo de verdad les invito a que se conecten, a que compren el boleto de entrada al evento de Las Vegas, virtualmente. Vale la pena, y quién sabe, igual y te ganas un hotspot, no lo sabemos, igual te tienes la oportunidad de recibir un hotspot de manera anticipada, ¿sale? Y bueno, pues sin más por el momento, me despido de ustedes, chicos, les agradezco y les prometo que voy a hacer un video tutorial fluido y sencillo acerca de cómo hacer una reserva de hotspot, ¿ok? Esta vez sí se nos salió de las manos en tiempo, espero lo comprendan y nos disculpen, ¿ok? Un abrazo. Francisco, te los dejo. Ay, es que yo soy el único anfitrión. Parece que sí. Ok, bueno, chicos, damos por terminada la videollamada. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.